Estamos en hora, ¿no? Ya nos hemos pasado. Muy bien, jovencitos. Estamos hablando de la medicina andina, ¿no es cierto? Y hemos hablado un poco de la división que se da en América del Sur. Hemos hablado también un tipo de medicina que se da hacia el oriente del continente, la famosa medicina callahuaya, y cuya característica fundamental es que es básicamente naturalista, ¿sí? Y que bueno, ya tenemos algunas otras características y que hoy día vamos a ir con el otro gran bloque, que es el donde nosotros ya estamos inmersos, ¿no? Y que he tratado de hacer algunos PowerPoint y ojalá que nos ayuden. Entonces, comenzamos. Mundo andino, nuevamente. Mundo andino, digamos, en una segunda etapa. A esta área que nos referimos está conformado por 3 estados de América del Sur. Estos 3 estados son Perú, Ecuador y Bolivia. Ahí es en donde está metida nuestra medicina tradicional andina tal como la practicamos y la entendemos los habitantes de estos 3 países, a excepción de Bolivia, que también ellos ya sería su doble sistema médico andino, ¿no? Porque tienen por un lado los callahuayas. Estos 3 estados de América del Sur comparten los siguientes elementos. La cordillera de los Andes. En esto sí nos diferenciamos de los callahuayas, que más que cordillera es ya llano rumbo hacia la Amazonía, ¿no es cierto? Los callahuayos, por lo tanto, la cuestión ecológica es diferente a la que se presenta en la cordillera de los Andes. Otra característica es una cultura en común. Esta cultura, jóvenes, debemos tenerla bien en claro, ¿no? Es un proceso civilizatorio que se inició con la presencia de los primeros seres humanos que decidieron vivir en este territorio montañoso y alcanzaron su máximo desarrollo con la civilización incaica, que fue interrumpida por la presencia europea a partir del siglo XV. Yo creo que ya tenemos claro por qué hablamos de la presencia europea antes de hablar de la presencia española, ¿no es cierto? Eh, Muy bien, si bien es cierto, los seres humanos que llegaron acá fueron españoles, pero nos trajeron una cultura, si bien es cierto, la practicaban ellas, pero fue mezcla de muchas otras culturas, especialmente la cultura árabe, ¿no? Por eso es mejor hablar de una cultura europea, porque los árabes no solamente llegaron a España, sino todo el continente. Y por lo tanto crearon una cultura española que nos hicieron por mucho tiempo los textos de historia creer que solamente eran los españoles. Y que en el fondo, como ya creo que hemos hablado bastante, poco tienen de españoles, sí mucho de la cultura del Medio Oriente. Los países que la conforman, ya sabemos que es Perú, Ecuador y Bolivia, y que además de una unidad cultural, existe una identidad. Una cosa es unidad y otra cosa es identidad cultural amazónica. Está un poco pegada los Andes es tanto la costa como la cordillera y a la vez la Amazonía, ¿no? A eso se refiere, no es que sean diferentes, ¿no? La cordillera de los Andes ha permitido que esta parte del territorio americano pegado hacia el Océano Pacífico presente esas 3 áreas, una costa, una sierra y una selva o montaña.
Por eso hablamos de lo amazónico. Características, ¿no? Después de la ocupación y reconocimiento por los primeros hombres que llegaron a estos territorios, comenzó la transformación del medio físico y a la vez la creación de un medio social en la cual podrían desarrollarse permanentemente. Esto significó una racionalidad. No lo hicieron así sin previa planificación o sin previa, ¿qué les digo?, estrategia. Entonces, lo primero que resaltó fue una racionalidad de la organización andina y que sustenta básicamente esta racionalidad se sustenta básicamente en el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, ¿no? ¿Quién nos ha hablado de este control vertical de un máximo de pisos ecológicos? ¿Se acuerdan? ¡Aló! Pulgar ¡Aló! Vidal. Sí, profesor. En el lado Titicaca creo que habían John, puertos pequeños. John, John Murra. John Murra. Claro, pues, jovencitos. No se olviden esas cositas, pues. Y me imagino que lo han leído, ¿no? ¿De qué grupos étnicos nos hablan? Básicamente de los grupos que se asentaron alrededor del lago Titicaca en plena meseta y concretamente de los, ¿quiénes? ¿De quiénes, jóvenes? Lupacas. Entonces, una racionalidad de la organización andina que se sustente básicamente en el control vertical de un máximo de pisos ecológicos y en un manejo paralelo de ciclos productivos. ¿Tienen claro, jóvenes, eso de qué es el control vertical de un máximo de pisos ecológicos o no? Jóvenes, por favor, para no perder tiempo, sí, profe, no, profe, para no detenerme demasiado. ¿Tienen claro lo que es el control vertical de un máximo de pisos ecológicos? Jóvenes, sí o no, su silencio debo tomarlos como que no lo saben. Yo no sé por qué se sienten mal al no saber. Esto ya lo... Profesor, denos Sí, una repasada de eso, por favor. ya. Ustedes saben de que la cordillera de los Andes presenta 8 zonas ecológicas según Pulgar Vidal, ¿no es cierto? Que va desde la plena costa hasta lo más alto que tiene la cordillera. En esa trayectoria hay determinados pisos ecológicos, como nos dice Pulgar Vidal, Anca, Chala, Sierra y tantas otras cosas. Cada una de estas zonas tiene características propias, características ecológicas y climáticas adecuadas al lugar y que han permitido el desarrollo de diferentes productos agrícolas, ¿no? Entonces, eh, esta población andina tempranamente se dio cuenta de que existían diferentes climas, llamémoslos para que lo entiendan. No solamente para el lado de la cordillera que da hacia, hacia el Pacífico, sino también lo que iba hacia la Amazonía. ¿Para qué fueron utilizadas esos pisos ecológicos? Simple y llanamente para autoabastecerse de los productos que su núcleo asentado en plena meseta puneña no daba. Ustedes saben, estamos sobre
los 4.000 metros. Podremos tener recursos hidrobiológicos del lago Titicaca, pero no solamente vivimos pues, de peces, ¿no? Necesitamos otro tipo de productos, ¿no? Vegetales fundamentalmente, en donde hay papa, maíz, todos los productos de frutas y todo ello. Es decir, el núcleo central donde estaban asentados los lupacas pudieron disponer de una variedad de alimentos, si quieren ustedes, gracias a este control que hacían de diversos pisos ecológicos que iban rumbo al Pacífico o rumbo a la Amazonía, ¿no? ¿En qué consistía? Que toda la población lupaca estaba sentada y tenía sus recursos productivos en plena meseta. Entonces, digamos, por costumbre, una, dos, tres familias tenían que trasladarse durante un tiempo significativo a un determinado piso ecológico. Y llegado a ese piso ecológico, simplemente se dedicaban al proceso del producto que mejor daba en ese piso ecológico. ¿Ya? Entonces, durante un buen tiempo sembraban, cosechaban, lo preparaban y lo enviaban a su núcleo central, en Lupaca. O si no, ellos regresaban con los productos. ¿Y qué pasó con sus recursos productivos que tenían en la meseta? La comunidad los cuidaba y a cambio estas familias que habían sido designadas entregaban toda la producción hecha. Es así como pudieron disponer hasta de recursos marinos del Océano Pacífico. Actualmente, ustedes han ido mucho a Caylloma, ¿no? No son de Callali. Más abajo de Callali, ¿qué distrito está? Jóvenes. Ya me he olvidado de este distrito. Cibayo. Cibayo, jóvenes, la comunidad de Cibayo todavía tiene propiedad en el litoral peruano. Y hasta hace cuestión de 20 años iba unas cuantas familias durante un tiempo a la orilla del mar a pescar productos marinos, cochayuyo, machas, pescados secos y todo ello. Y en todo Caylloma se los conocía como los comerciantes de productos marinos. Y lo más significativo fue el cochayuyo, esa alga que con mucho nivel proteico, pero de difícil proceso asimilativo por nuestro organismo. Es lo que conocemos como cochayuyo y que ya está desapareciendo. Entonces, ven, en eso consistió este control vertical de un máximo de pisos ecológicos. A cada piso ecológico que ellos encontraron, pescaron y designaban a una, dos o tres familias para que durante todo un año o todo un proceso productivo se dedicaran a producir ese producto que mejor daba en ese piso ecológico y una vez cosechado lo llevaban a su núcleo que estaba en plena meseta del Collao. En eso consistió el control vertical de pisos ecológicos y a la vez ciclos productivos, ¿no es cierto? Entonces la familia iba por un ciclo productivo y listo. Se regresaba a su núcleo a ver sus propiedades y después venía otro y así sucesivamente. Tanto para el lado del Océano Pacífico como para el lado de la Amazonía.
¿Qué encontramos en la Amazonía? Lo más importante de lo que nos hablan son plumas de colores, plumas de aves de colores, que eran empleados en sus instrumental o en su vestimenta para los rituales, para las danzas que hacían. Entonces esa racionalidad va fundamentalmente por el control vertical de un máximo de pisos ecológicos y el ciclo productivo. Ya vamos a ver posteriormente cómo son estos ciclos productivos. Aparte de eso, después de que ocuparon todo este territorio accidentadísimo como es la cordillera de los Andes y crear una racionalidad y digamos, dominar algunos pisos ecológicos, también crearon un conjunto de normas que establezcan las relaciones entre los hombres en los procesos productivos. Una de esas normas fue esto de ir a nombre de la comunidad a explotar ese piso ecológico. ¿Por qué? Porque la producción iba a ser también para la población del grupo, no solamente del individuo. Entonces también crearon, a la vez que crearon, utilizaron esos pisos ecológicos, también crearon una serie de normas, ¿no? Para establecer relaciones entre los hombres en el proceso de producción, de distribución de los bienes producidos y el consumo de bienes y servicios, en donde destacan complejas formas de cooperación, redistribución y reciprocidad. Estos tres conceptos, cooperación, redistribución y reciprocidad, también ya deben manejarlos. De cooperación, todos debemos a la comunidad. De redistribución, ¿y cómo se llama esto? ¿En qué consiste la redistribución? Que lo entregaban al núcleo, todo lo producido en el piso ecológico, y el dirigente máximo lo repartía en toda la población. Como a la vez este jefe ordenaba quienes deberían seguir en este proceso productivo en los diferentes pisos ecológicos. Y la reciprocidad, que ya saben ustedes, ¿no? Tú me das y yo te doy. También manejen esos conceptos, jovencitos, por favor. ¿Eh? Muy bien. Aparte de eso, también crearon un conjunto de normas de comportamiento y la consiguiente organización de la sociedad destinada fundamentalmente al mantenimiento de las relaciones ordenadas entre sus miembros, que se expresa en el ayllu como célula de ordenamiento económico-social. El ayllu ya no es la familia, ahora ya mucho más grande es el grupo, entonces es el ayllu, ¿no? Y ya tienen claro lo que es el ayllu, un conjunto de personas unidas por vínculos históricos de sangre, tantos pequeños grupos, que es lo que podríamos decir ha sido la célula del desarrollo de la sociedad incaica. No era tanto la familia como el ayllu. No sé si han tenido la experiencia de ver a un representante del ayllu, a quien se le denominaba barayo en ciertos lugares. Como sabemos es heterogéneo, pero hay que aclarar que en Coporaque, estando en un trabajo de campo haciendo con los agrónomos, tuve la suerte de encontrar a un curaca, ¿no? Vestido totalmente de, ¿cómo se llama la tela que hacen de lana? Jóvenes, ¿cómo se llama la tela que fabricaban? Ay, Dios mío, también es... Bayeta. Totalmente de bayeta, con su poncho, y el símbolo que manejaba era un bastón que tenía en la parte superior, cónica, en la parte superior más alta, un enchape de plata, ¿no? Y que eso era el símbolo para todas las demás comunidades
que que, que tenían que rendirle, pero no pleitesía, sino respeto, porque era una autoridad, ¿no? También un conjunto de normas, creencias y valores que orientan el comportamiento de los individuos en su relación con las fuerzas desconocidas, que les permita ubicarse dentro del universo y darles un principio de orden. Eso sí, tengan en cuenta siempre el orden, que le otorgue sentido y que lo lleve a divinizar todos los elementos de la naturaleza, asignándoles atributos de seres vivos y sensibles, ¿no es cierto? La naturaleza, el suelo, Pachamama, ¿no es cierto? Un atributo y que prácticamente era un ser vivo, el cual se alimentaba con los productos que les daba el conjunto de Ayllu, el conjunto de etnias y todo ello, ¿no? Entonces, todo eso tuvo que, una vez asentado, miren todo este conjunto de normas o disposiciones que tuvieron que crear para poder ser llevadera la vida en esta área tan agreste. También un conjunto de símbolos y técnicas en referencia a la adquisición y transmisión de conocimientos que permitan comunicarse entre los individuos. El idioma, básicamente, ¿no es cierto? Las técnicas, ya sea en el manejo de la tierra, en el manejo del ganado, en el manejo del hogar, en el manejo de la familia, a nivel de todo, jóvenes, de símbolos y técnicas. Transmisión de conocimiento que permitan la comunicación entre los individuos. Es decir, los hombres llegados a los Andes comenzaron a definir una tecnología, una economía, una organización social, una religión y una cultura simbólica. Todo ello acondicionado por el medio geográfico en que se asentaron o se asientan. Entonces, tenemos que tenerlo claro que la cultura que lograron desarrollar estos pobladores está referida a esas condiciones ecológicas que les presentaba el medio. Valles, pampas, quebradas, ¿no? Y muchos otros fenómenos que se presentan. Todo esto bajo una cosmovisión holística. Todo está interrelacionado. El hombre está pegado a la tierra, depende de la tierra, pero a la vez la tierra espera del hombre, ¿no? Los famosos pagos, está ligado a los puquios, a todo aquel recurso necesario como para poder vivir. Entonces tenemos la tierra agrícola, el agua, ¿qué más? Los recursos de los ríos, los recursos del mar, de todo, holístico. Todo bajo una cosmovisión holística. Holística quiere decir saber de todo está interrelacionado, ¿ya? No solamente es los hombres que forman una sociedad, no, sino con la naturaleza, con los animales, con su mundo simbólico, con sus deidades, ¿ya? Entonces ya vamos viendo control vertical, estamos viendo holístico, ahora estamos en la cosmovisión. El concepto de sacralidad del mundo y el concepto de equilibrio. Para el hombre andino, el mundo se divide en 3 espacios, claramente delimitados. Mundo de arriba, Hanampacha. El mundo de en medio, donde estamos nosotros, Caipacha. Y el mundo de abajo, Ucupacha, lo que está debajo de la tierra. ¿No es cierto? Y por lo tanto, es el espacio donde habitan
seres que pueden hacernos daño. Recuerden eso, en cuanto al mundo de arriba, Hanan Pacha, las deidades. El mundo de en medio, el Kai Pacha, donde está el hombre, y el mundo de abajo, donde hay seres que nos pueden hacer daño. Todo cuanto existe está enlazado y nada de él está afuera de él, incluido el hombre. Esa es la cosmovisión holística. Todo, todo. Acá no hay que tú eres animal, que yo soy ser humano, que tú eres blanco, nada. Naturaleza, hombre, sociedad, todo está unido, interrelacionado. La naturaleza, por poseer atributos de ser vivo, la tierra, y altamente sensible, está integrada por elementos animados, íntimamente relacionados y guardando un equilibrio riguroso, cosmovisión cosmocéntrica, cosmovisión holística y cosmovisión cosmocéntrica. Por favor, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora, cuadro de comprensión. Un cuadro para poder comprender. División del mundo, Hanan Pacha, mundo superior. Kai Pacha y Uku Pacha. División del mundo en espacios sagrados. En el Hanan Pacha, espíritus que animan el universo. El arco iris, igual Kouchi en quechua. El rayo o Kaya, el viento Huayra. ¿Qué encontramos en el Kai Pacha? Elementos básicos, Apus, el cóndor por decir, la Pachamama, el Puc, ¿no? Y en elementos no básicos, espíritus que animan, Puquios, Cochas, Rumi, espíritus de los muertos, el Ucupacha es espíritu de los muertos y gérmenes, ¿no? Entonces, el mundo, Hanan Pacha, Kai Pacha, Ucupacha. Espacios sagrados, espíritus, elementos básicos y después espíritus muertos. Continuación. Este eje fundamental que denominamos equilibrio y sobre el cual el hombre logra construir un sistema armonioso como resultante de esta triple relación que se da en términos de reciprocidad al centro del cual el hombre está. La relación del hombre con respecto al medio geográfico o naturaleza en la que habita. La relación del hombre con respecto al grupo social o comunidad de la que forma parte. Y la relación del hombre y los grupos sociales con respecto a los dioses tutelares que rigen la vida de él y de su comunidad. Entonces, establecido este equilibrio, el cambio y desarrollo como expresión de su dinámica es para el hombre andino el resultado de una interacción recíproca, ¿ya? O sea, la normalidad, digamos, la buena producción, todo ello se debe a una interacción recíproca. Vamos a ver sobre la salud y la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de salud que tienen nuestros compañeros de grupo? O sea, los andinos en sí, los andinos del lado occidental. La salud se define como sinónimo de equilibrio. ¿Ya? Yo estoy bien de salud porque en mi ser hay equilibrio, que engloba tres elementos o aspectos fundamentales: la salud del individuo, la salud social del grupo o de la comunidad
y la salud ambiental o del medio físico. Miren, cómo ya en aquellos tiempos se cuidaba la naturaleza o el medio ambiente. Equilibrio entre los tres elementos, ¿no? El individuo, la salud de la comunidad y la naturaleza o medio ambiente o medio físico. Entonces, si estoy enfermo, estoy sano, entonces soy una persona con equilibrio, ¿no? Mi salud individual, la salud de la comunidad y la salud del medio físico. Sobre el concepto de salud y enfermedad. 2. Concepto de enfermedad. La quiebra de este equilibrio conduce al concepto de enfermedad en cada uno de los aspectos señalados. En el primer aspecto, ¿cuál es el primer aspecto? ¿Se acuerdan? Vamos a retroceder. La salud del individuo. Entonces, en el primer aspecto, la pérdida de equilibrio se traduce en el surgimiento de la enfermedad como consecuencia de tres causas que constituyen todas ellas el abandono del carácter preventivo, ¿no? También es otro elemento, otra característica que ya la conocieron nuestros antepasados, el prevenir. ¿Cómo preveo no enfermarme? El exceso que comete el hombre en el régimen alimenticio. De eso creo que nosotros no estamos cuidando mucho nuestra salud, ni yo. Somos muy glotones. Exceso que comete el hombre en el régimen alimenticio. Sus hábitos y su modo de vida. Sí, miren la alimentación, algunas costumbres y cómo llevo yo mi vida. No hay que mi vida es mi vida, nada, la vida no es tuya solamente, sino de todo el grupo. La enfermedad como resultado de la transgresión de las normas de reciprocidad con respecto a sus dioses y sus actividades cotidianas. ¿No? He recogido mi cosecha, no la he compartido con la Pachamama, ¿no? Y a través de la Pachamama ha llegado a los demás dioses. Entonces no he hecho reciprocidad con la Pachamama. Tercera, la enfermedad como consecuencia de accidentes fortuitos y provocados. Naturalmente el desbarrancarse, el quebrarse una pierna, ¿no? El golpearse en determinada parte del cuerpo, son accidentes fortuitos, pues, ¿no? Eso es lo que conduce a la enfermedad. El comer en exceso, transgresión de algunas normas de reciprocidad y consecuencias de accidentes. Son los tres como primer aspecto. En el segundo aspecto, conformante del grupo social y el grupo social en su conjunto. Yo soy integrante de antropología, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo pertenezco al grupo de toda la antropología nacional, por decirles. Generalmente a través del quebrantamiento de las normas. Nos enfermamos porque quebrantamos normas que rigen a la sociedad, ¿no? Una norma que generalmente le infringimos, aparte de comer mucho, descuidarnos, creernos de que tenemos fuerzas suficientes, creernos que nuestro cuerpo puede resistir cualquier cosa, y no es así. Se manifiesta
a nivel de 3 formas básicas. La enfermedad de origen psicológico, que repercute en la estabilidad del individuo como resultado de la transgresión y la vergüenza que ésta acarrea frente al grupo social. Acá está la palabra chukaki, ¿no? Sentirme mal de la cabeza. Las que originan en el individuo formas de animalidad, karkacha, o desencadenan males en los procesos de producción de la comunidad. He transgredido una norma y cómo la naturaleza nos ha castigado no solamente a mí, sino a toda la comunidad a través de la sequía, ¿no? He infringido una norma, pero también otra forma de infringir a las realidades por medio del aborto de las mujeres solteras. ¿Ya? O sea, cuando nos convertimos o actuamos con formas de animalidad, o sea, carjachas. El daño como pérdida de valores que denotan ruptura o crisis en el interior de él. Siempre nos han dicho, me han hecho daño. Muy bien. ¿Por qué te han hecho daño? No le he hecho nada, yo soy buena gente. No, no es así. El daño siempre tiene su origen en algo, ¿no? Y no solamente es la quiebra de valores en la persona que te hace daño, sino en la persona que recibe el daño. En el tercer aspecto, el medio ambiente en que habita el hombre sufre transformaciones que denotan carencia debido a la violación de las normas de racionalidad andina. Esto se traduce en 3 eventos o fenómenos que afectan a la comunidad. La escasa producción, la pérdida de cosechas, ¿no? La pérdida de uno mismo, el desbarrancamiento o robo del ganado, enfermedad de improductividad de la producción pecuaria, no paren o si paren las crías se mueren y tantas otras cosas, y las sequías. Entonces, a nivel del medio ambiente, la escasa producción, el desbarrancamiento del animal, del ganado o las sequías. Todo por no comportarnos bien. La salud en el mundo andino, no se define como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de ajuste o estado de equilibrio. ¿No es cierto? Tengo buena salud porque mi cuerpo, mi grupo y mi entorno está en un correcto equilibrio. El estado de ajuste es el resultado de una triple relación interactuante y recíproca entre el hombre, la naturaleza y los grupos sociales. Relación de equilibrio es el hombre, la naturaleza y los grupos sociales. El eje que sustenta esta triple relación o equilibrio es el principio de reciprocidad. Miren, jóvenes, vayan entendiendo lo que es reciprocidad. La reciprocidad en el mundo andino se da a través de rituales, cuya mejor expresión es el pago. En sus hogares han visto realizar un pago. ¿Qué es un pago? Es una ofrenda que hace el dueño de un bien hacia la Pachamama, ¿no? Para eso son estas
kioscos que han aparecido en determinados mercados, en donde se compra una mesa. La mesa también tiene de diferentes valores económicos, diferentes ingredientes en cuanto a qué mejor le agrada a la tierra, y por lo tanto eso conlleva lo hace tener valor a la mesa que se compra, ¿no? El pago es hecho por un especialista, un curandero generalmente, que una vez que la ha armado la mesa junto con todos los miembros de la familia o a veces de la comunidad, él se encargará de irla a ofrecer a la Pachamama. Es decir, la llevará a un lugar ya preconocido para que ahí quemarla y como resultado de ese quemado poder afirmar o negar que la Pachamama ha aceptado nuestro paguito. Por lo tanto, la enfermedad es la pérdida del equilibrio por el comportamiento del individuo. Hemos roto ese equilibrio entre el hombre, naturaleza y grupo social y por lo tanto nos enfermamos. La restitución de la salud y la recuperación del equilibrio se consigue con la superación de las causas que la originaron. Me olvidé de hacer el pago, pues entonces me voy a sentir mal, mis tierras no van a producir normalmente, por lo tanto he fallado yo y voy a través de un pago a recuperar el equilibrio. Ocupación del territorio y su organización social. La ocupación del territorio y su organización social estuvo basado en la actividad agropecuaria, en base a un manejo integrado del ecosistema. Recordemos que la cultura andina fue una cultura agrocéntrica, agricultura y ganadería. No hubo pesca, no hubo minería, ¿no? Entonces, en base a un manejo integrado del ecosistema sobre los principios de reciprocidad y redistribución. Es decir, los principios señalados regulan la relación entre los miembros de la sociedad con la naturaleza y la ritualidad. Todo es en base a ritos. La organización del territorio. La ocupación del territorio, así como la organización social, se llevó a cabo a través de divisiones jerárquicas, verticales u horizontales, binarias, triádicas o intermedias. Entonces, divisiones jerárquicas, verticales u horizontales, dualidad. Binarias o triádicas, nuevamente la dualidad. Binarias, saya, que significa dentro, suyo fuera. Hanan arriba, urin abajo, ya lo sabemos. Hanan saya, arriba y adentro. Sí. Acabo el Marcos de mandar, me dice, me manda como a la una, una noticia que me ha transmitido, que ya el presidente se ha elegido. Me ha mandado una foto de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo llamo y le digo, ¿cómo sabes, hijito? ¿Dónde puedo? No, me lo han mandado, me dice. Ahora estoy buscando. Ya pues. Disculpen, jóvenes. Entonces, binarias. Saya dentro, suyo fuera. Hanan arriba, urin abajo. Hanan saya arriba y adentro. Urtin saya abajo y afuera.
No solamente es el Hanan y el Urin. Triádicas, Collana, Payán y Collao. Callao dicen acá. Collana, jefe principal. Payán, segundo. Callao, origen, base. Tetrádicas, Chaqui, sequía. Pocoy, maduración. Paray, lluvias. Casay, heladas. La organización del territorio. Establecidas las distinciones entre el territorio, el hombre procedió de manera similar a las actividades destinadas a su preservación y la reproducción social, estableciendo divisiones jerárquicas en 1. La economía. Épocas de siembra. Época de siembra de la papa. División del tiempo de trabajo. Almacenamiento de los productos. Miren lo que se tenía que ver en la economía, ¿no es cierto? La época de siembra. Siembra adelantada, siembra media, siembra atrasada. En la época de siembra del papa, Mishkimawai, primera siembra, siembra intermedia y siembra grande. División del tiempo de trabajo, yapuy, volteo, tarpuy, siembra, rastra, enterramiento. Almacenamiento de productos, taque chacuy, mamataki, grande para el trueque, chiritaki, mediano para la semilla, y hachuitaki, pequeño para el consumo, ¿no? Lo mejor para el trueque, para el mercado, si quieren ustedes. Lo mediano para la semilla. Y lo pequeño, lo que ya no sirve para el consumo. No es que lo que ya no sirva, sino lo pequeño queda para el consumo de la familia. Eso en antropología económica han trabajado seguramente esos jovencitos. ¿Sí o no? En la ecología. 5. Zonas productivas. Productivas, nada más, ¿eh? Fíjense. Quechua, Jalja y Puna. En la Puna, ¿qué se puede producir? La famosa papa amarga para el chuño. ¿Sí? En la Quechua, todo lo que es agricultura. Es la altura en donde estamos nosotros. Tierras cultivables. Sara, Tarpún, Muyalpa, terrenos de rotación. Clasificación de los terrenos de rotación, ¿no? Aguanosa, fría y arenosa, tierras arcillosas y negras, y tierras que requieren mucha fuerza o remojo. Categorías sociales. Yachta runa o soyas runa. Habitante del pueblo, hombre estable. ¿Ya? Yachta runa es un nombre de lugar, como dicen. Yanapacuy no posee tierras para su sustento. Es un huacha. Punacho, habitante de la Puna. Noticias así de hace 3, 4 horas, dicen. Solo falta firmar Montesa. Y no aparece. No, pero ya dijeron ¿Qué? ya dijeron que él aceptaba todo. Sí, pero dice que hasta ahorita no, aseguro que aceptó, pero dice que es lo único que faltaba y otros le decían que de una vez ya... Pero eso fue la mayoría. De la mayoría que ya podía sentarse, así se fuera. Sí. O sea, ya lo sabías. No, algo escuché cuando almorzaba. Y ustedes... Ese momento ha sido. No pues, y dormías seguramente. No, estábamos comiendo y ustedes estaban buscando la ropa. Clasificación de los hijos. Curaj mayor, Chaupi intermedio y Sulca menor.
dualidad como base del orden. Este proceso clasificatorio por distinciones jerárquicas horizontales y verticales surge y se fundamenta en una visión básicamente dual del mundo andino, en el que todo actúa dentro de una posición complementaria. Tincuy es encuentro, en el que intercambia y fundamentalmente se produce vida, es decir, los elementos de la naturaleza, la realidad cósmica y la estructura social están formados por dualidad de tres partes, dos componentes opuestos y complementarios que se encuentran en el Tincuy y que da lugar a un tercer componente. Acá, para entender esto de Tincuy, ¿conocen Tingo? ¿No han escuchado Tingo? ¿Sí o no? Ese anexo que está en el cercado de Arequipa. ¿Se conocen o no? Creo que no están, se han dormido, caray. Jóvenes. Jóvenes. Nah, No, profesor, no había escuchado. ¿no han escuchado? ¿No están escuchando? ¿No están escuchando? No, profesor, le comento que no había escuchado de Tinku. ¿Qué es Tinguy? Encuentro. Básicamente, ahora, ¿han escuchado ustedes Tingo grande? ¿Han escuchado eso o no? Ese anexo que tiene ahí por Hunter ahí atrás. Ah, el Ese balneario de Tingo. Tingo. Hay varios, encuentro de varios ojos o puquios. Ya Tingo, encuentro de ojos. Más allá está Tingo Grande. Tingo Grande es encuentro del río Postrero con el río Chile. En época de lluvias, ¿por qué es Tingo Grande? Porque la cantidad de agua que bajaba por el Chile y la cantidad de agua que bajaba por el río Postrero, Socabaya, producía un choque de aguas que levantaba bastante al agua, por eso Tingo Grande. Y el otro, el Tingo, o Tinku, Tingo viene de Tinku, que significa encuentro, encuentro de varios manantiales. Ese laguito que tienen ahí es producto de varios ojitos que le proporcionan agua a ese laguito. Y por último, sexo, orco, macho, china, cachu, hembra, cari, chacha, hombre, guarmi, mujer. Género, paña, masculino, lioque, femenino. Parentesco, chacha, cosa, esposo, guarmi, mujer. Tiempo, chaqui, sequía, para y lluvia. Una y pasado, cunan presente. Espacio, anan arriba, urin abajo. Un resumen de todo lo que hemos hecho. Frío, fuerza, proceso productivo, jerarquía, poder. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué tiene que ver estos jóvenes con la antropología de la salud? Todo esto, jóvenes, es necesario conocer para poder comprender por qué la salud es equilibrio y por qué nos enfermamos, porque rompemos ese equilibrio. ¿Y por qué lo rompemos? La causa fundamentalmente de romper este equilibrio es el ser humano, ¿no? Con sus costumbres, comportamientos, actitudes, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar acá con qué se cura, ya quedaría eso dentro de un campo más amplio, la botánica y todo ello. También sobre el tipo de curanderos. Me imagino que ustedes ya por ahí
Los quechua hablantes, a ver, un quechua hablante salga a la palestra. Vamos a volver al grupo, ¿ya? Muy bien. ¿Quién sabe quechua? Nadie sabe quechua. Yonkis Pesibana, ¿sabes quechua? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Cómo se llama el gran curandero? No defino bien, profesor. Altomiseros, creo. Alto Misayo. Es el que... Ser alto Misayo no es cualquiera. Generalmente el alto Misayo tiene que ser ya una persona de mucha edad. ¿Por qué? Porque ha tenido que, desde muy joven, él tuvo esta habilidad o esta capacidad para devolver la salud o curar. Entonces ha ido pasando por varias etapas, ¿no? Y el alto misayo es lo máximo. No solamente cura, también puede en ciertos casos hacer daño o de lo contrario devolver el daño que se ha hecho. Los demás son yatiris, hay una división grande. A ver, ¿quién maneja? Juan José Gutiérrez. ¿Hablas quechua, hijo? Profesor, buenas tardes. No, no hablo quechua. Buenas. Aymara, Tampoco. Puquina. Peor, profesor. Una falla son. Gianmarco, ¿hablas algún idioma nativo? Profesor, buenas tardes. No, profesor. Gonzalo Patricio González. Soy un aficionado, profesor. A ver, dinos unos. Del quechua al aymara. Soy un aficionado al quechua, pero más que eso, profe, yo le quería hacer una pregunta. Ya, hijo, te Justamente de esto escucho. de que se me olvide. Al rato sí que hablamos Ya. quechua, un poquito, un poquito. Nada, Bueno, sin nada, sin. Ya, te escucho. ya. Bueno, conforme a todos estos términos de altomisayos, yatiris y demás, grados que se tenían, ¿no? Dentro del médico Sí, sí. andino, por así decirlo. Hoy en día Especialidades. hoy en día existe como tal, porque bueno, yo también me gusta el tema y me he recorrido cierta parte del Perú, por así decirlo, Ya. buscando este tipo de conocimiento. Dentro de lo que es el chamanismo, que es una cosa, y también el curanderismo. Y dentro del curanderismo creo que ya no se maneja este tipo de términos o este tipo de concepciones, simplemente hay curanderos, ¿no? O sea, tipo curandero bueno, curandero malo, por así decirlo, así como en las guaringas en el norte del Perú, hay curanderos que tienen Ajá. supuestamente mucho, mucho poder y demás, ¿no? Pero dentro de estas concepciones de Alto Misayo y Yatiris, a mí me gustaría saber, he buscado, pero como usted dice, estos Alto Misayos como que ya no hay, Se por va, así decirlo, ¿no? queda en la mente de la gente. Todavía hay personas de estas que leen la coca, que aparecen en ciertos lugares, ellos todavía a veces dejan expresar, sino como dices tú, este es un buen curandero. Eso quiere decir que es un alto misayo. Bueno, ya se va pues renovando también los conceptos, ¿no? Y también los mensajes tienden a ser más específicos. Un alto misoyo, uno que no sabe qué hecho que será, pero, no, pero si es un buen curandero, ahí ya le entra. No sé si será solamente acá en la ciudad, pero de repente en los Andes todavía hay, todavía tenía una relación por ahí, huesero, llamador, santiguador,
no le encuentro esa relación, caray. Espero no haberla eliminado junto con otros documentos. Pero bueno, ¿por qué disculpa la curiosidad, ¿por qué te interesa? ¿Podríamos saber? A mí, bueno, en realidad es un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque por mi parte siempre he optado por la medicina alternativa desde muy joven. Bueno, yo lo entendí así al comienzo, ¿no? O sea, dentro de lo alternativo Claro, también encontrar lo que es tradicional, dentro de lo tradicional, curaciones con hierbas, pero aparte también encontré lo que era el curanderismo, ¿no? Y creo que en cierta forma, según la cosmovisión que uno tenga del mundo, esto puede funcionar, ¿no? Depende de la creencia que tenga cada uno. Es como la vez pasada le comenté esto del exorcista, ¿no? Por un acto de sugestión, alguien puede pensar que se libera de los demonios y demás. Pero bueno, también hay algo que hay que explicarlo de una manera más, más profunda, creo yo. Incluso hay cosas que dentro de la física cuántica se pueden explicar, ¿no? Incluso cuando hablábamos de la muerte la vez pasada, así, cosas de fantasmas, según la física cuántica, que es una ciencia relativamente nueva, según los experimentos que se hicieron, que el universo como tal no es materia, ¿no? Nosotros entendemos que es materia porque es como, es según el estado, es según la evolución de conciencia que hemos llegado a tener, ¿no? Y por eso nuestra percepción del mundo es relativa. Los animales lo entienden diferente, o cada ser lo entiende de manera diferente, ¿no? Según su inteligencia. Entonces, si entendemos que existen dimensiones, multiversos y demás, yo lo relaciono a veces con otros temas medios, por así decirlo, mundanos, vulgares, como son los fantasmas, aunque no lo son tanto. Yo creo que si analizamos un poco la física cuántica lo podría incluso describir, pero obviamente la física cuántica está ocupada en cosas más importantes, ¿no? Dentro de la ciencia. Pero yo creo que existe un sentido, ¿no? Porque incluso cuando yo he compartido con un maestro sanpedrero del norte que llegó hace unos meses aquí a Arequipa, él previamente a sus rituales, hace una especie de introducción y hace un paralelismo entre lo que es lo tradicional, la ciencia y la religión. Él, aparte de ser maestro sanpedrero, también es una persona formada, ¿no? Y como que sí, o sea, lo hace muy bien, o sea, lo hace con todos los argumentos posibles y yo creo que tanto la ciencia como lo tradicional pueden llegar a un consenso, por así decirlo, ¿no? Hay un entendimiento que incluso ni siquiera se necesita profundizar tanto, son cosas que por sentido común uno se va dando cuenta, ¿no? Pero conforme uno va investigando ya va encontrando más información, o sea, más argumentos y demás, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, a mí me interesa bastante el tema y estoy en eso. También creo que dentro de la antropología es uno de mis temas que más me llama la atención y me gustaría seguir profundizando, ¿no? Así como otros temas y demás. Profe, su micro está apagado. yo creo que sí, joven. Ojalá es que no se te pierda el ánimo, más bien sí. Creo que vas bien. Es interesante. Lo que tenemos ahora es pues muy superficial, ¿no? Un poco, ¿qué te digo yo? De la medicina andina que ha tenido su etapa, su desarrollo. eh, Solamente se ha quedado en describirla, pues, y describirla ni siquiera con un enfoque EMIG, sino un enfoque ETIC, cosa que no ha pasado, por decirte, con el Ayurveda, la China y aún la árabe, ¿no? Parece ser desde que la época colonial que llegaron los europeos, trataron pues por imponer lo suyo, trataron digamos, desprestigiar o de desaparecer estas formas y contribuyó mucho el no haber tenido una escritura, ¿no? Fuimos una sociedad hablante y no gráfica, ¿no? Eso creo que es lo que nos... Entonces, lo poco que quedamos, un poco para contrarrestar y quizás un poco de sacar, digamos, orgullo, porque del lugar de donde procedemos también ha tenido
sus manifestaciones culturales importantes, pero las fuerzas que para eliminarlas han sido más poderosas. Yo creo que si hubiéramos logrado, o el imperio hubiera logrado tener una escritura, hubiéramos graficado algo, ¿no? Y estaríamos en condiciones de la misma medicina china o hindú. No tenemos, y lo único que estamos tratando de reconstruir, ¿no? Eso ya es un enfoque ético. Y todavía con unas personas o con una población que no tiene identidad, pues, ¿no? Entonces se hace más difícil conseguir mejor información. Muy bien, jóvenes. Me pareció interesante porque creo que debemos entender bien eso de reciprocidad, redistribución, el equilibrio, cuáles han sido los elementos más importantes o a que le dio más importancia a esta cultura, ¿no? Fundamentalmente el hombre, la comunidad y la naturaleza. Y eso ha sido el afán en esos tres elementos, guardar el equilibrio, porque donde uno falla, fallan los otros dos, ¿no? Y que, bueno, esperemos que en el Cusco creo que hay un grupo que está trabajando mucho sobre esto. Uno, porque son quechua hablantes, tú sabes, eso ayuda mucho. Yo la pena es un poco para tener una imagen de que cuando hablamos de América, no es una sola cultura, pues hay infinidad. Hay varias regiones y cada región ubicada en un entorno ha producido sus relaciones sociales, su mundo cultural, pero eso sí, más bien en todo ha surgido una cosmovisión. Todas son producto de una determinada cosmovisión del mundo y de la naturaleza, y dentro de la naturaleza al hombre. Qué bien, jóvenes. Hoy sigue con eso, pues, y a ver si alguna vez alcanzas algunos datos para complementar esta situación. Ya, jóvenes, ahí tienen lo que es propio. ¿Cuánto de eso podemos encontrar en Arequipa? En Arequipa hay curanderos, hay comadronas, hay llamadoras, hay santiguadores, hombres o mujeres, ¿no? Y se los digo por experiencia, como cuando ya les dije el trabajo que hemos hecho sobre la persistencia de la medicina tradicional andina, ¿no? Y cuando hablamos de lo andino, no estamos, si bien es cierto, comprenden 6 países, los Andes, solamente 3 son los más llamados a ser considerados andinos, los otros no. Entonces, por ahí. En Caylloma, la verdad es que conllevaría mucho más tiempo. Tuvimos una buena época, pero poco es lo que se saca ahí, ¿no? Y de ahí, ¿qué les digo? No es la falta de identidad, sino que al vernos a nosotros como los otros, los diferentes, no se logra alcanzar una relación de comunicación fluida, amena. Siempre hay desconfianza, ¿no? O de repente complejo. Decir que uno va a la universidad, imagínense a un poblador que solamente tiene la quinta y secundaria, ya pues eso lo pone en desventaja. ¿Por qué? Porque persiste la idea que el que está en la universidad o los que ingresan a la universidad son gente que tiene buena cabeza, dicen ellos, ¿no? Y no es así, pues. Romper ese hielo se necesita de más tiempo, ¿no? Ahí sí funcionaría muy bien lo que planteaba Malinowski, trabajo de campo, internarse por un buen tiempo
para poderse adentrar en el mismo seno de la comunidad. Muy bien, jovencitos, seguiremos conversando sobre esta medicina ya más específica a lo nuestro, ¿no? Veremos qué información podemos tener, más la colaboración de ustedes. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Dicen que, bueno, me acaban de pasar el dato que ya ha sido declarado presidente Castillo. ¿Tienen alguien alguna noticia? Sí, supuestamente le iban a proclamar el día, profesor. O sea, no lo han declarado todavía, pero ya supuestamente está para hoy día. Pues yo creo que sí, pero como estamos en clases, que quizás no hemos revisado. Ya. Bueno, jovencitos, ha sido un gusto conversar con algunos de ustedes. Pónganle empeño, pues, para que me despierten ánimo y seguir indagando algunas cositas más, ¿ya? Ya, No, no se profesor. preocupe. Ya nos Cuídense vamos a ver mucho. un día. Después de la Ya, pandemia nos vamos a ver. No se preocupe. muy bien, muy bien. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta Y luego, ánimo, profe. Cuídense. ya, ánimo para todos.